Así es como los policías intentan desbloquear la ruta al aeropuerto. Los trabajadores lograron ingresar a la pista de aterrizaje, donde se apostaron y no permitieron que ningún vuelo despegue ni aterrice. Protestas en todo el país, por lo menos en las 3 ciudades donde el LAB está operando con mayor intensidad. El presidente justifica los gases ayer en Cochabamba, dice que no se puede perjudicar al país. La situación se repite, ahora sí, en las 3 ciudades tenemos bloqueo de vuelos. Con estribillos en contra de Ernesto Asbun, quien, a juicio de los trabajadores, desfalcó a la empresa. Están bloqueados los vuelos en Bolivia a partir de esta media jornada. La política neoliberal en América Latina tiene su punto más álgido cuando los estados se deshacen de sus empresas. Este proceso en Bolivia se llamó capitalización. Durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada, se capitalizan las empresas estatales con el argumento de duplicar estas empresas para mejorar la economía. Sin embargo, los años demostraron que esta medida fue una gran estafa al Estado. Para 1997, un año después de la capitalización, la contribución de las capitalizadas al Estado fue de 1.78% y año tras año fue disminuyendo. En el 2001 era apenas de 0.15%. Estaba demostrado que la capitalización no impulsó la economía ni mejoró la suerte de los bolivianos, como decían sus impulsores. Antes del proceso de capitalización, el Yoy Aéreo Boliviano era una sociedad anónima mixta. Sin embargo, se presenta el proceso de capitalización y en una dudosa, digamos, por no decir fraudulenta negociación, terminan de dueños el Grupo Cañedo con la BASP, que es Viação de Sao Paulo. El LAB, la línea más antigua de Sudamérica, fue capitalizada por la BASF en 1995. La familia Canedo compró el 50% de las acciones. El proceso de la capitalización tiene vicio de nulidad. Resulta de que la licitación pública, que esa es la base en la que se hace la licitación, se hace la adjudicación, establecía en uno de sus artículos que para que proceda la capitalización, o sea, para que se adjudique el Yoy Aéreo a una empresa, deberían presentarse mínimamente 2 postores. La ilegalidad es que a las 6 de la tarde se cierra el plazo y se reúne la comisión y verifica que existe solamente un postor. Tenía que haberse declarado desierta y convocarse a una nueva licitación, a modificar los pliegos, etcétera, etcétera. Y el Poder Ejecutivo, encabezado por Gonzalo Sánchez de Lozada, convoca al gabinete y en reunión de gabinete dictan un decreto supremo. Este decreto supremo autoriza al ministro de la capitalización, entonces señor Rebollo, para que continúe el proceso y adjudique el Yoy Aéreo Boliviano a la base. Alfonso Rebollo, ministro de Capitalización y hoy consultor del Banco Mundial, dijo que el valor del LAB era de $25 millones. Sin embargo, un informe del Banco Paribas reveló que el LAB tenía un valor de $60.94 millones. En los inventarios que se hace del Yoy Aéreo Boliviano para los efectos de la capitalización, no figura ningún inventario sobre bienes muebles. El LAB tenía un paquete de repuestos valuado en $15 millones. La BASF los vende. Habían miles, cientos de llantas que se usan en la aviación. Entre ellas, habían 2 turbinas, 2 motores turbinas intactas, 0 kilómetros. Esas turbinas tienen un valor aproximado a $3 millones. Resulta, ese activo se lo regala el Estado boliviano a la BASF.
La BAS alquila 2 aviones de la empresa Pegaso, supuestamente para el LAV, pero los desmantela y utiliza como repuestos para sus aviones. El Yoy Aéreo Boliviano era una empresa que tenía acciones en una empresa internacional, CITE se llamaba, que es una empresa que regula la venta de pasaje a nivel mundial. Y el Yoy Aéreo era socio de esa empresa. El valor de esas acciones era de 20 a 25 millones de dólares. Nunca fueron transferidas esas acciones, no fue parte del patrimonio. Entonces, en consecuencia, esas acciones se apropia los señores Cañedo. Y lo que es más interesante, esa acción la vende el Yoy Aéreo Boliviano a la BAS. Ya ahí hay un acto, ¿me entiende?, que anula la venta, porque está vendiendo el socio al otro socio, ¿me entiende? Pero aquí lo más grave, ¿quién firma la escritura? La escritura la firma el hijo vendiéndole al padre. Hay un incesto, es una relación incestuosa. La vende en 9 millones de dólares, menos de la mitad de su valor real. El saqueo de la BAS al LAV asciende a 110 millones de dólares. Compran un avión que valía entonces aproximadamente unos 20 y tantos millones de dólares. Sin embargo, dan la cuota inicial y empiezan a sacar del mismo cuero las correas. Empiezan a pagar el avión del trabajo que está haciendo. Pasa el tiempo y se va haciendo evidente que el proceso de capitalización de la BAS era un fracaso. Empiezan a faltar repuestos, empieza a verse desmantelamiento de aviones canibalizando otros. En el 2001, Asbun se hace cargo del LAV. Continúa el desmantelamiento. Cuando se venden las acciones de la BAS al señor Grafulich, el que hace la operación era el señor Grafulich. Raúl Garafulich aprovecha su condición de presidente de una de las AFPs. Al señor Tito Asbun lo lleva el señor Grafulich como su testaferro. El señor Asbun recibe del señor Grafulich el 5% por la comisión de prestar su nombre. Lo de la venta por 10 millones era un cuento, ¿me entiende? Era simplemente para que figuren los papeles, porque lo único que cobró la BAS fue 1 millón que lo pagó Grafulich. Asbun, mediante una sucia jugada, se queda con las acciones de Garafulich. 20 millones cuesta el Yoy Aéreo Boliviano, por lo menos eso es lo que figuraba. Se posesiona el señor Asbun de presidente del Yoy Aéreo Boliviano y a los 6 meses quiere hacer aprobar un balance, ¿me entiendes?, donde el patrimonio del Yoy aparece en 2 millones. Empieza a hacerse evidente que este señor no tenía intención de hacer que el Yoy Aéreo Boliviano crezca. Cuando empieza a llenarse de aviones que tecnológicamente no pueden competir con aviones de última generación. La intención de Ernesto Asbun de venderle al Estado 2 aviones Boeing 727-100 y un avión Fokker en 12.600.000 dólares, cuando su valor real de mercado no sobrepasa los 2,5 millones de dólares. Asbun cambia la adquisición de aviones de la modalidad leasing financiero a la de leasing operativo. El leasing financiero es que usted va pagando y a la finalización del contrato el avión queda para usted. Y el leasing operativo es como un simple alquiler. Esta operación representa una pérdida de 40 millones de dólares para el LAV. Está por otra parte las deudas que hay en cuanto a
sobrevuelos, etcétera, y no se puede sobrevolar el espacio aéreo ecuatoriano porque el señor nunca les pagó. No hay oficina en Lima, Perú, porque este señor vendió la oficina, la volvió a alquilar, la misma oficina, y ahora pagamos alquiler por nuestra oficina. Es alquimia, es hacer desaparecer el dinero, es convertir el dinero en basura. Asbun debe 3 meses de sueldo a los trabajadores. También debe 11 millones de dólares a las AFPs, dinero que es para la jubilación de los trabajadores. Se dice que la deuda es de Ernesto Asbun. Esa es una total falsedad. La deuda es de la sociedad. Las AFPs, como administradoras del 48% de las acciones de SLAD, también son culpables. Aquí está el grupo Zurich. Yo quisiera saber cuál va a ser la repercusión a nivel mundial cuando se enteren de que parte de su manejo, que son las AFPs, están haciendo un pésimo manejo de nuestro dinero, que no es gratuito, compañeros. Estamos pagando para que manejen nuestro dinero, de todos los bolivianos. Compañeros, ¡viva el dinero boliviano! ¡Que muera Asbun! ¡Abajo las AFPs! ¡Abajo! El 8% de las acciones son de los bolivianos que le hemos confiado a las AFPs para que administren y que les pagamos para que las administren bien. Entonces, ese 48%, en caso de una eventual desaparición de Lloyd, ¿quién la pagaría? Los bolivianos. ¿Quiénes son los bolivianos? Son el Estado. ¿Dónde está el gran ausente? El Comité Cívico de Santa Cruz. ¿Dónde está? ¡Que se haga presente! ¡Que se haga presente! ¡Que se haga presente! ¡Que se haga presente! Pueblo cruceño, también eres dueño. Pueblo cruceño, también eres dueño. La lucha de los trabajadores de LAB encarna el sentimiento de los bolivianos para recuperar nuestros recursos de las manos de las transnacionales. A pesar de las promesas electorales, el gobierno no se atreve a cumplir el pedido de nacionalización de LAB. De ninguna manera va a nacionalizar la compañía. Morales señaló que de hacer eso sería pagar con los dineros del pueblo los actos de los corruptos que tienen a la empresa LAB tan endeudada. Y hay una cosa que hay que ser claros. Hay cuentas de Asbun. Cuando decimos que el gobierno no tendría que hacerse cargo de las deudas, que Lloyd puede pagar estas deudas. Por supuesto, hay deudas que Asbun tiene que pagarlas, porque las deudas que se comprueben que son culpa directa de Asbun o que son que se las ha metido al bolsillo directamente. Pagar la deuda de una corrupción, de la mal llamada capitalización, de la privatización con la plata del pueblo boliviano. Señor Morales, ¿dónde está usted que decía que es un delincuente el señor Asbun? ¿Por qué no lo mete preso y viene a reprimir a personas honestas que lo único que hacemos es trabajar? ¡El infierno se apiade de este desgraciado! ¡Pingüino! ¡El infierno tu destino! ¡Asbun! ¡Pingüino! ¡El infierno tu destino! ¡Asbun! ¡Pingüino!
de mantenimiento. Tripulación de cabina, puertas en posición vuelo. Está extrañando, el cielo está llorando, Ayoy está extrañando, el cielo está llorando, Ayoy está extrañando, el cielo está llorando, Ayoy está extrañando. Hubo un tiempo que fue hermoso, volé libre de verdad, surcaba todos los cielos, por montaña y sobre el mar. Poco a poco fui creciendo y hasta 80 años cumplí. Ahora viene un empresario que me quiere ver morir. Y ahora él quiere cortar mis alas y que no pueda subir. Yo nací para